Con esta guerra de Ucrania, como en todos los eventos de manipulación masiva que estamos viviendo últimamente, vuelven a tener un papel destacado los verificadores, los fact-checkers, y como siempre siguen haciendo gala de una hipocresía bastante repugnante. Y ellos son los que, al parecer, deben darnos consejos y deben informarnos de lo que debemos creer o a quién debemos odiar y lo que debemos obedecer y acatar sin cuestionar, en una acumulación y centralización del relato, del pensamiento único que se está imponiendo en gran parte de la población. Hace unos días publicaba un vídeo clásico sobre un evento de desinformación de la CNN en la Primera Guerra del Golfo, y hay múltiples, casi incontables ejemplos de este tipo de manipulaciones y de mentiras de los medios de comunicación que han servido para respaldar todo tipo de actos cometidos en contra de la humanidad, para justificar guerras, invasiones, injusticias de todo tipo. Electricity, water, and gas to the tiny four-bedroom republic. The situation is very tense and extremely dangerous. It's only a matter of time before, Oh my God, they've opened fire! Oh, it looks like things are getting very heated here. This is not a safe place to be. Como siempre, todo aquello que usan de calificar de conspiraciones, conspiranoias, no son inventos y locuras, sino que son informaciones que se pueden encontrar bastante fácilmente. Como venimos diciendo también, los propios medios publican las dos versiones de cada evento, si bien aquello que está más cerca de la verdad recibe muy poca atención. Y aquello que pretenden que todo el mundo crea sin cuestionar es fruto de un bombardeo mediático, de un auténtico lavado de cerebro continuo, como estamos viendo muy claramente precisamente en estos últimos eventos. Y como siempre también recalcar que es una verdadera oportunidad todo lo que está sucediendo, pues difícilmente puede estar más claro y pueden externalizar más toda esta jerarquía corrupta que sostiene el status quo. Para este vídeo considero que es interesante analizar el tema de todos los bulos que estamos viendo respecto a este tema de Ucrania. Hay algunos que son obviamente fabricados por los medios de comunicación o son, digamos, utilizados para avanzar su narrativa. Otros resultan ser bulos sobre los bulos, donde se publican como ciertos, indicando que tal o tal medio de comunicación ha utilizado estas imágenes o esta narrativa y luego se ha demostrado falsa. Y eso es a su vez un bulo. Conviene analizar de dónde sale toda esta confusión. Y realmente hay veces que puede tratarse de un error o una falta de celo a la hora de comprobar las informaciones. Y otros muy evidentemente van a ser fabricados por los propios verificadores y desmentidores de bulos, por los propios medios de manipulación, para tener la excusa, para crear el discurso, para que toda aquella masa acrítica que sigue estos medios encuentre estas cosas fácilmente desmentibles cuando se le habla de bulos o de falsas informaciones, de manera que pretenden hacer creer que ellos siempre van a darnos las informaciones correctas, completamente verificadas, y los bulos no es algo que tenga que ver con ellos, sino que siempre vienen del enemigo, de aquellos que
que pretenden cuestionar la versión oficial. En este primer caso tenemos algo que realmente podría partir de un error, de un trabajo un poco perezoso a la hora de comprar estas informaciones. Y a la vez es realmente fácil que se pueda compartir dándolo por bueno, porque en la primera fotografía vemos que sí corresponde a un canal de televisión, donde nos dan el titular y vemos la foto. Y en la siguiente imagen vemos esa misma fotografía con un texto que corresponde a una explosión por gas en un edificio en el 2018. Esta imagen ha sido desmentida, como siempre nos aparecen estos pantallazos de los verificadores en las redes. Y es importante entender que si bien los verificadores son absolutamente deleznables en su forma de actuar, en su manipulación, por otra parte, evidentemente podemos utilizarlos para comprobar cosas cuando estas cosas son objetivas y no ideológicas o sujetas a la subjetividad de esa manipulación. Pues cuando se trata, por ejemplo, de si algún medio de comunicación utilizó o no esta fotografía, utilizó o no tal titular, esto es algo que es objetivamente comprobable por todo el mundo, por lo tanto no pueden simplemente inventarse todo. De esa manera, aunque sean, como digo, obviamente deleznables, y ojalá no tuviéramos que recurrir a ellos, sí podemos utilizarlos como herramienta. Así que en este caso nos dicen que esto es una información falsa. Y de hecho, lo que podemos comprobar por nosotros mismos es que en esta segunda imagen, vemos aquí que dice sobre la imagen, imágenes similares. Entonces, podemos decir que lo que ha hecho alguien es una búsqueda por imágenes utilizando la primera fotografía de la noticia publicada sobre Ucrania. Y una búsqueda por imágenes ha enlazado a un artículo por unas imágenes similares. Esto, como digo, puede deberse a un error, a una falta de precisión de la primera persona que comparte estas informaciones. O podría realmente ser lo que estamos comentando, que es una creación de los propios verificadores y los propios medios oficiales para dar a entender que solo hay bulos en un sentido de la historia. Pero no es descartable que sea simplemente un error. Sin embargo, en este siguiente caso sería más complicado que fuera un error. Y de hecho estas imágenes o esta manipulación, hasta donde yo sé, no se ha desmentido. Pues vemos que verdaderamente esto ha sido publicado por este medio de comunicación. Parece que es una captura de algo emitido por televisión con esta fotografía y este titular. Y la siguiente imagen es una captura que contiene la misma fotografía, en este caso de un vídeo publicado como un año antes de una exhibición aérea, creo que es en el 2020, en un vídeo en YouTube. Entonces, esto podría ser manipulado, pero si alguien se hubiera tomado la molestia de manipular estas imágenes, cambiando las fechas, los titulares, etcétera, etcétera, o sea, no podría tratarse de un error. En todo caso, este conflicto ha traído multitud de desinformaciones cazadas y totalmente admitidas o no desmentibles por parte de los medios de manipulación de masas. Poco antes de las 4 de la mañana empezaba ese bombardeo de misiles sobre Ucrania. Ataques. Y este siguiente corte de vídeo es realmente oro, tanto por la utilización de las imágenes por este medio, que en este caso es Antena 3, como por lo que van diciendo mientras emiten estas imágenes. Nos llegan imágenes terribles e impresionantes. Van a ver cómo un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Se nos dice por parte del gobierno ucraniano que han derribado 5 aviones rusos. ¿Esto lo consideras creíble? Nos llegan imágenes terribles e impresionantes. Van a ver cómo un avión ruso
bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Continuando con el tema espacial, una televisión israelí, sin darse cuenta, publica imágenes en vivo de Ucrania que muestran un caza de Star Wars. Es un clip que originalmente se había utilizado como un anuncio que promocionaba un nuevo canal de televisión de Star Wars. קייב ובארצות הברית מזהירים כי מדובר בנחיל מכריע שיפרוץ לבירה תוך 3 ימים. שיחות השלום החלו אתמול בבלרוס, אבל ההסכמות כלשהן עדיין נראות רחוקות. באוקראינה טוענים כי רוסיה Y es ridículo que quieran dar a entender que estas imágenes las ha publicado sin darse cuenta. Obviamente cuando un medio de comunicación utiliza unas imágenes tiene que conocer su procedencia. Me acordaba de estas otras imágenes que se publicaron en este caso al hilo de la pandemia para dar a entender que los hospitales madrileños estaban colapsados, y no encontraron otras imágenes más apropiadas que unas que estaban obviamente grabadas en China. Mientras veíamos aquí al omnipresente doctor Carballo contándonos sus milongas. Y como en ese caso, de nuevo darán a entender que todo se trataba de un lamentable error. También hay que preguntarse si estás dando información sobre el colapso hospitalario en Madrid, como es que no tienes ninguna imagen que corresponda a lo que estás informando. Y en todo caso, si ilustras esa información con unas imágenes que no corresponden, es tu obligación como periodista aclarar en el mismo momento en que se emiten esas imágenes que no corresponden a esa información, y no días después o al día siguiente o cuando en las redes sociales ha habido un pequeño escándalo denunciando estas prácticas. Otras imágenes muy utilizadas, lo de esta despedida, que de nuevo ellos saben perfectamente de dónde proceden esas imágenes y se sienten con la impunidad total de hacer lo que quieran y después justificarlo como un error, o ni siquiera justificarlo, merced a las grandes tragaderas de una gran parte de la población. Y lo retorcido del caso es que estas imágenes correspondían al bando contrario, por así decir. Es gente, una familia que se estaba separando, huían de Ucrania hacia Rusia. Pues son de la parte que llaman rusófona, de la parte oriental de Ucrania, donde se lleva viviendo este drama, esta guerra civil, este conflicto y estas masacres, por qué no decirlo, totalmente silenciadas hoy en día por los medios de comunicación occidentales. Y aquí un ejemplo de una información que el sentido común nos dice que verdaderamente sí ha debido ser fabricada. Pues nos presentaban en primer lugar estas imágenes sobre unas supuestas cuentas en Twitter de CNN Afganistán primero y CNN Ucrania más tarde, donde daban la información de que este presunto periodista, Bernie Gors, había sido ejecutado primero en Kabul por los talibanes y posteriormente utilizaban la misma imagen y el mismo nombre incluso para decir que había fallecido en Ucrania. Haciendo una mínima búsqueda, lo primero que nos van a aparecer multitud de imágenes, en este caso de verificadores, fact-checkers, que nos van a decir que esto es un bulo. Y nos aclaran, la CNN no ha informado del fallecimiento de Bernie Gors en distintas ocasiones. Los tweets que circulan son falsos. Las cuentas que han publicado estos tweets, CNN Ucrania y CNN Afganistán, no pertenecen a la cadena estadounidense, no están verificadas y se encuentran suspendidas. Además, si buscamos el nombre de Bernie Gors en la web de la CNN, no encontramos resultados, y gracias a una búsqueda inversa de imágenes podemos ver que la foto en realidad es del youtuber Jordi Jordan. Bien. Entonces, ¿qué sentido tiene que alguien abra cuentas en Twitter, que después son suspendidas, con el único objetivo de fabricar una narrativa que es fácilmente comprobable
que es falsa. Esto pretendidamente sería para desacreditar a la CNN. Pero lo único que está haciendo es una propaganda en favor de que la CNN no ha emitido estos bulos. No, como decíamos antes, si alguien está suficientemente aburrido y es lo suficientemente cretino para elaborar todo esto, abrirse las cuentas, manipular las imágenes, podría ser, pero parece menos creíble y menos factible si nos preguntamos a quién beneficia esto, que el hecho de que esto haya sido fabricado por los propios medios, por los propios verificadores, para crear esta narrativa, porque una vez más, cuando la masa acrítica que sigue los medios de comunicación, en el momento en que se dignan a buscar alguna información por sí mismos, en las escasas ocasiones, evidentemente su sesgo de confirmación es tan grande que se va a saciar en el primer momento en el que busquen bulos sobre Ucrania y encuentren que los bulos solo van en una dirección, solo en un sentido. Y eso les va a confirmar lo que ellos quieren que se les confirme, que es que deben seguir creyendo en los grandes medios de comunicación y desconfiando de cualquier versión alternativa, cualquier pensamiento crítico, cualquier voz disidente acerca de cualquier evento. Hoy en día la cantidad de información que circula es tal que se hace muy complicado verificar todo minuciosamente, pero ahora voy a poner dos ejemplos de por qué algunas cosas deberíamos verificarlas sin duda o tienen muchos signos que nos indican que probablemente estemos ante una falsa información. Y luego voy a poner un ejemplo de un bulo que yo publiqué y me comí con patatas y estuve a punto de incluir en este vídeo como muestra de manipulación y en el último momento, cuando preparaba el material, me di cuenta de que me había equivocado, lo cual también es fundamental que entendamos, y no todo el mundo lo hace, que cuando nos hemos equivocado, que cuando encontramos una información que nos parece acertada, correcta, que va en favor de nuestros intereses, pero nos damos cuenta de que no es así, incluso cuando los malditos verificadores nos dan la información de que es incorrecta, debemos aceptarlo obviamente y no encabezonarnos y pensar que, bueno, da igual y vamos a utilizar las mismas tácticas que criticamos en los medios de manipulación, pues en realidad eso va a jugar siempre en contra de nuestros intereses. En el primer caso, vemos imágenes a veces totalmente fuera de contexto. Y, por otro lado, algo que a mí me indica siempre que debo tratar de verificar esa información es cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto. Y en este caso tenemos esta filmación, lo que es evidentemente, obviamente, una filmación, nadie lo niega. Y posteriormente se publica junto a estas imágenes. Tenemos una cuenta de Twitter que se llama Breaking Updates, es como últimas noticias, que de entrada parece que le da alguna cierta credibilidad, parece pues, algún outlet, una plataforma de noticias. Entonces, este es mi primer paso en el que demasiada gente no va a comprobar nada y lo publica sin más. Aquí nos dice Ucrania bajo ataque, el ataque ruso sobre Ucrania, la pobre gente de Ucrania huyendo de un bombardeo, bla bla bla. Pero en este caso tenemos las herramientas, es tan fácil como acceder a esta cuenta de Twitter. Y a la entrada vemos que no es ninguna cuenta verificada, no es una cuenta que pertenezca a algún medio de información, solamente tiene 800 seguidores. Y buscando en los comentarios, ya enseguida encontramos mucha gente que ha publicado que esto lo habían visto en YouTube desde hace 8 años y que es una filmación de una película en Birmingham. En este caso, por lo menos el propio tipo que publicó esto en YouTube tiene la decencia de pedir perdón y reconocer que no es una filmación que corresponde a Ucrania. Y ahora, sin embargo, y como acto de contrición, admito mi propia cagada, que quizá bajo mis propias directrices debería haber comprobado mejor antes de publicar. Y también es bueno analizar el por qué a veces se nos cuelan estas cosas. En este caso veíamos este vídeo que se estaba compartiendo en las redes
es en alemán, en principio no lo entiendo. Y por una parte, en realidad, incurre lo que decía antes, parece incluso demasiado bueno para ser real. Lo que sucede es que hemos visto en el contexto de la pandemia muchas imágenes similares que han resultado ciertas. El uso de maniquís, de bolsas de cadáveres que no pesan y las levantan con una mano, falsos entierros, falsas imágenes de hospitales, falsas imágenes de tanatorios o depósitos de cadáveres. Y esto es lo que a primera vista daba esa impresión. Y llegamos a este punto en el que nos parece factible. Por otra parte, alguien está filmando esto originalmente. Como digo, hablan en alemán, no puedo entender lo que dicen, pero se ha tomado la molestia de filmarlo. Parece que tiene alguna relevancia. Y, en definitiva, me resulta creíble. Como digo, una de esas ocasiones demasiado buenas para ser verdad, porque que se hubiera colado en un directo esa imagen del muerto resucitando y alguien tratando de minimizar el daño en directo, tapando al muerto de nuevo en su bolsa. Como siempre, aparecen los pantallazos de fact-checker, que no siempre quieren decir que esa información sea incorrecta ni sea correcta. Pero porque estuve a punto de incluirlo en el vídeo como una muestra de manipulación, porque a veces también sucede que cuando no tienen argumentos para desmentir una información, te enlazan a otro fact-checker de una información vagamente relacionada, pero que en realidad no tiene nada que ver. Y este me pareció el caso. En primer lugar, porque viene aquí el fact-checker y sale en un idioma que lo he comprobado y resulta ser esloveno. Y en inglés abajo dice: esta misma información fue comprobada en otra publicación por los fact-checkers y puede haber pequeñas diferencias. Con lo cual pensé que realmente estamos ante uno de esos casos en el que a ver cuáles son esas pequeñas diferencias. Y claro, la imagen del fact-checker que me muestra es esta. Entonces digo, joder, pequeñas diferencias, digo, es una diferencia abismal. Pero verdaderamente, si nos fijamos en la imagen aquí detrás, estas son las mismas piernas y el mismo cartel al fondo que vemos en la imagen del verificador. Si bien, obviamente, en otro momento completamente diferente. Y luego, por otra parte, no nos cuesta nada coger el texto, este que vemos aquí, y introducirlo en un traductor, y vemos que efectivamente se trata de una protesta ni más ni menos que contra el fraude climático. Así que esta es otra parte importante, que la que está en nuestra mano, de tratar de ser también precisos y no encabezonarnos en que los fact-checkers nunca van a tener razón, porque como decía antes, obviamente, en lo que sea subjetivo o ideológico, cuando hablan de la ciencia o tal científico dice o tal experto asegura, eso la gran mayoría de veces es una basura y una manipulación. Cuando se trata de cosas concretas que son comprobables por todos, evidentemente no pueden mentir y podemos en ese caso utilizarlos como herramienta. Y cómo ir a hacer esto para, como digo, apropiarnos de los argumentos más válidos y más de peso para seguir avanzando y desmantelando estas manipulaciones que, bien miradas, se caen por sí mismas. In Ukraine, and about how brave and heroic is Ukrainian to protect our soil, to protect our future, to protect our freedom and our democracy. We are in the center of Kiev. We are here to protect Ukraine, and the Russian position is about a little bit more than 2 kilometers from here. This is very difficult. En el caso de este evento de Ucrania, como de la pandemia recientemente y todo lo que venimos viendo, repito, para cerrar, que es tan evidente toda la manipulación, la manera en que manipulan no solo la información, sino emocionalmente a las masas. Es todo tan evidente y tan claro que realmente es una gran oportunidad para no perder el pulso y seguir haciendo presión para, por qué no decirlo, rescatar para la humanidad a aquellos que todavía tienen la capacidad de pensamiento crítico, si bien muy adormecida en esta lucha mental y espiritual en la que
La humanidad se está extendiendo claramente en dos sectores. Todos estos eventos nos sirven mucho para despertar a muchísima gente. Como contrapartida, hay mucha gente que está sumiéndose más y más en la desinformación y en este sopor, como digo, intelectual y espiritual, que les impide observar lo que para nosotros es una realidad muy evidente.